tardes, estimados compañeros de la materia de Filosofía del Derecho. Bienvenidos nuevamente a esta clase el día de hoy. Vamos a conversar hoy sobre el tema de la moral y el derecho. Las relaciones entre la moral y el derecho verdaderamente constituyen una de las cuestiones más importantes y complejas de la filosofía del derecho, sobre todo si se tiene en cuenta que afecta el tema de los aspectos técnicos y jurídicos en la aplicación de un ordenamiento jurídico, como refería Hans Kelsen cuando explicaba el tema de la moral y los aspectos jurídicos. Refería de que el tema jurídico pues hace énfasis a la exteriorización de los actos del ser humano o a los actos que él exterioriza y muestra dentro de la sociedad, mientras que en el campo de la moral viene siendo más bien un tema de el comportamiento humano o en su interior, desde el punto de vista de cómo él observa y cuestiona ciertos aspectos dentro de la sociedad. Si esa manifestación, a través del raciocinio, a través de la voluntad, a través de la capacidad de razonar del ser humano, pues se exterioriza, evidentemente entra dentro del campo del mundo de lo jurídico, y allí es donde evidentemente pues, hay esa imposición, ese poder coercitivo de la norma desde el punto de vista jurídico. Está claro que nosotros dentro de la sociedad, amigos, compañeros, existen ciertas normas, yo llamaría desde el punto de vista moral, que la propia sociedad impone a cada uno de nosotros. Siempre he dicho en las clases que el tema de la moral, pues inclusive tiene aspectos desde el punto de vista religioso, geográfico, dependiendo de la sociedad. Pero mucho más allá de esto, también impone reglas de conducta, la forma como nos expresamos, la forma como nos vestimos, la forma como podemos desenvolvernos dentro de una sociedad, evidentemente debe estar dentro de los parámetros morales de que esa sociedad pues, ha desarrollado. No es igual nosotros ir a una reunión social de etiqueta y pues, ir con otro tipo de vestimenta porque pues, no nos van a dejar ingresar. Entonces, pues allí hay unas ciertas reglas desde el punto de vista moral, desde el punto de vista social. También ocurre mucho cuando se cuestiona, o mejor dicho, cuando se establecen comparaciones con las sociedades, especialmente en Oriente Medio, cuando allí en esas sociedades, pues nosotros observamos cómo se le ha permitido desde el punto de vista religioso. En el Islam, por ejemplo, se permite que el hombre pueda tener tres, cuatro esposas, tema que nosotros en nuestras sociedades, pues, está prohibido, inclusive en algunos casos penado por la ley. Hablaríamos de bigamia o poligamia, más bien. Entonces, pues allí existe desde el punto de vista social y desde el punto de vista moral, pues grandes diferencias que para lo que nosotros pueda considerarse aspectos desde el punto de vista moral, en esa sociedad pueden ser inmorales o al revés, temas que para nosotros podemos considerarlo inmoral en esa sociedad pues, es común, es ordinario, es habitual. Entonces, hay unas teorías que quería conversar el día de hoy que hablan sobre el tema de la moral y el derecho. Y una de las primeras teorías es la tesis de de la subordinación del derecho a la moral. Fíjate que en este caso, digamos que se subordina el derecho a la moral e inspira ordenamiento jurídico en base a la autocracia, la totalitariedad o la dictatorial. Hay otra tesis, la separación absoluta, que esta teoría sostiene que los criterios de moralidad e inmoralidad de una conducta son totalmente independientes de los criterios de legalidad e ilegalidad de la misma. Su mejor expresión, como refiere el doctor, se encuentra en el positivismo jurídico más radical. Y aquí es donde traemos a colación lo que inicialmente comenzamos en clase, el tema de Hans Kelsen como jurista positivista que lleva dentro de lo más alto la importancia de los aspectos jurídicos, pues le da relevancia al tema
de los dispositivos de carácter legal que se imponen dentro de la sociedad. Y de hecho, eso es una de las características de la norma desde el punto de vista jurídico, es la coercitibilidad, el poder de imponerse, de obligar a las personas, a los seres humanos, a los miembros de esa sociedad, a tener comportamientos que evidentemente deben ajustarse a esos dispositivos de carácter legal. Evidentemente, con el transcurso del tiempo, pues el ordenamiento jurídico va, con este principio de progresividad, pues adaptándose a los nuevos tiempos que la sociedad reclama. De igual manera, eh, la sociedad va adaptando temas que en la anterioridad podrían considerarse de una manera mal, de una manera rutina dentro de la sociedad y que hoy, por ejemplo, podríamos considerar que son aspectos inmorales. Mira, un ejemplo, el tema de la aparición de nuevas, o más bien el reconocimiento de la sociedad de nuevas formas o más bien sería tendencias desde el punto de vista sexual que han aparecido y que reclaman el reconocimiento dentro del espacio de una sociedad. Y allí nosotros encontramos pues un conflicto de interés social. Un conflicto de interés social que también se observa en temas migratorios. Por ejemplo, cuando nosotros observamos que un grupo de migrantes se traslada a una sociedad determinada, a un país, una región, pues lleva su propia idiosincrasia, su propia cultura, y de alguna u otra manera, o al revés, en el espacio geográfico pues, que este grupo social decide migrar, pues allí se encuentran ciertos comportamientos que de alguna u otra manera pues generan choques desde el punto de vista social y evidentemente pues generan desórdenes dentro de la sociedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos aspectos que son bien interesantes conversarlos y que son objeto de estudio en la filosofía del derecho, el campo de la moral pues resulta de gran importancia el análisis, la comprensión de la forma como la sociedad o los individuos de la sociedad ven distintos comportamientos de los individuos. En ese tema de las migraciones, fíjate que inclusive en algunos casos, eh, las razones, pues evidentemente tienen que ver desde el punto de vista económico, social, de salud, la imposibilidad que existe de arropar a estas nuevas personas que migran hacia un nuevos espacios, pues lo difícil para la política de Estado de brindarle a los migrantes la oportunidad de disfrutar, de gozar de todos estos beneficios desde el punto de vista social. Entonces, allí se crea un tema que va a generar, digamos, un rechazo, porque las políticas de Estado, quien recibe esos migrantes, pues en principio debe proteger a los suyos, a sus coterráneos, a los miembros de la sociedad. Y al no existir espacio para otros, pues evidentemente comienzan a haber ciertas limitaciones, ciertas prohibiciones, ciertas exigencias desde el punto de vista jurídico, donde se le puede exigir inclusive pasaporte, nueva permisología para poder ingresar a esta sociedad. Entonces, allí puede haber un tema de, de moralidad, eh, la exigencia de estos aspectos técnicos, porque evidentemente se cuestiona es la, digamos, la falta o la incapacidad más bien de esos estados de poder proporcionarle a estas nuevas personas que en la mayoría de los casos pues son una fuerza viva desde el punto de vista laboral que puede causar un gran impacto positivo para estas nuevas sociedades, con nuevas ideas, nuevas manos de obra, perdón, nueva mano humana, laboral, que desde el punto de vista laboral puede servir para mejorar las condiciones sociales de ese espacio geográfico. Entonces, pueden considerarse aspectos inmorales, o puede hablarse allí de que estas nuevas exigencias pues, puedan considerarse en temas del punto de vista moral. Hay algo también que quería comentar en clase sobre el filósofo del siglo XVII, Tomaxio,
Y él refería eh, que la moral tiene que ver con aspectos meramente internos, mientras que lo jurídico o el derecho tiene que ver con actos meramente externos. Sin embargo, y uno de los cuestionamientos que se hace a esta teoría, muchachos, es que evidentemente si hay algo dentro del interior del ser humano, la conducta, o no lo exterioriza, más bien, pues evidentemente pues no va a existir cuestionamientos ni siquiera desde el punto de vista de la moralidad, desde el punto de vista social, porque no ha exteriorizado su pensamiento, que se ha imaginado y que pueda considerarse como inmoral. De allí a que se exteriorice o al punto de que se exteriorice, pues entonces ya entra en el campo del derecho o entra en el campo de los aspectos jurídicos. Entonces, hablamos de Kelsen y él nos explicaba en los textos que ha escrito sobre la moral y el derecho que la autonomía ética frente a la heteronomía jurídica tiene una gran relevancia también el tema de la ética, porque la ética tiene que ver con aspectos profesionales, tiene que ver con aspectos teóricos muy distintos a lo que es la moralidad o lo que es moral. Dice Hans Kelsen que la moral se presenta como autónoma en cuanto que su origen y fundamento radica en el imperativo categórico de la conciencia y el derecho como heterónomo, por supuesto, en cuanto que procede una decisión de la autoridad investida de un poder coactivo. Mira este detalle, muchachos, cuando él explica sobre el tema de el tema de la conciencia humana, cómo influye en el impacto de las acciones del ser humano dentro de la sociedad, si pueden ser consideradas morales o no. Eh, la manera, inclusive, dándole el ejemplo de Mediano Oriente, cómo se tratan a las mujeres en esta sociedad, si se les permite ingresar a las universidades, que ha sido un tema debatido, inclusive que trasciende sobre los derechos humanos. Recordemos que con la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, una de las características de los derechos humanos es la universalidad. Y esto pues significa de que los derechos humanos pues agrupan a la especie humana sin distinción de dónde se encuentra, cuál es la religión que profesa o inclusive la autoridad que allí exista. Pero allí se queda corto el tema de los derechos humanos y la universalidad, porque sabemos nosotros que inclusive la fe que se predica o que se profesa más bien en estas latitudes, en estos espacios geográficos, allí encontramos el Islam, por ejemplo, que prohíbe expresamente a que la mujer ingrese o pueda tener acceso a la educación universitaria, cosa que en nuestro espacio y en nuestro territorio, pues verdaderamente es considerado un atentado, no solamente desde el punto de vista de lo que es la moralidad, sino que también puede considerarse como un atentado a los derechos fundamentales de la mujer. Otro ejemplo que quería comentarle en clase sobre el tema de la moralidad del derecho y esta búsqueda constante de, de que exista armonía entre estas dos tesis o estos dos aspectos, lo que es el mundo de la moral y el mundo de lo jurídico. Eh, Por ejemplo, en Venezuela no fue sino hasta la década de los 50, de los 40, donde se les permitió a la mujer tener voto directo, sufragio directo, y no fue sino hasta el 60, a finales de los 50, inicio de los 60, donde se le permitió a la mujer una reforma de la Constitución de 1961, eh, participar activamente en la vida política del país. Entonces, había un cuestionamiento y más bien una discriminación desde el punto de vista del género para que prohibía e impedía más bien que la mujer pues, tuviese una participación activa, protagónica en temas de carácter político en Venezuela. Evidentemente, nosotros en la actualidad
al revisar estos temas, pues podemos decir que van rozando el tema de la inmoralidad y produce un cuestionamiento del punto de vista social. Otro de los ejemplos que puedo mencionar en clase sobre el tema de la moralidad y del punto de vista del derecho, el punto de vista de los jurídicos. En Venezuela, en la década de los 80 y 90, había una ley especial que para algunos la consideran como la tesis del derecho penal del enemigo. Y esta tenía que ver con la ley de vagos y maleantes. Así era más o menos el nombre que se le daba a esta ley y facultaba al funcionario policial bajo un criterio personal, bajo su criterio de lo que él podía apreciar. Si una persona no tenía una actividad laboral, económica, conocida, que fuese próspera, que fuese útil dentro de la sociedad, pues era considerado como un vago, como un maleante y facultaba al funcionario policial a aprender a este sujeto, presentarlo ante una autoridad judicial y acarreaba penas que inclusive podían superar los 5 años de prisión. Entonces, pues verdaderamente la sociedad y el tema de lo jurídico pues ha ido en constante evolución. La época de la esclavitud, por ejemplo, eh, África, en la época de la colonia, eh, su Producto Interno Bruto dependía de los esclavos que se exportaban a otras civilizaciones, a otros países. Es decir, lo que ingresaba para ese país provenía de la explotación y el tráfico de personas, como lo llamamos ahorita. Y estos son más o menos temas o ejemplos que quería conversar en la clase de hoy, que la sociedad evidentemente pues ha ido evolucionando y ha ido transformando aspectos morales o inmorales y llevarlos al campo de lo jurídico. Los sacrificios que hacían en sociedades antiguas, los mayas, los incas, sacrificios humanos, pues evidentemente eso pues en la actualidad atenta principalmente contra la dignidad del hombre, contra la vida del hombre, contra los derechos humanos de este, y está claro pues que la misma sociedad comprendió que no podía permitirse hacerse daño a sí mismo como en la antigüedad venía ocurriendo. El Estado, en su formación, quiero comentarles, muchachos, pues que los estados, una de las características, y no hablemos de los elementos, ¿no? No hablemos de los elementos del Estado, que sabemos que es el territorio, el pueblo, el gobierno como tal, sino más bien cómo se formó el Estado. Bueno, una de las maneras comunes del surgimiento del Estado es la violencia, donde un grupo de personas mucho más fuerte, pues impone su autoridad a otro grupo de personas, más débiles por supuesto, y allí impone su ley. Y algunos autores hablan de dos aspectos, una capacidad legislativa y una capacidad fiscal. La capacidad fiscal que tiene que ver con el cobro de impuestos. Sabemos nosotros que los impuestos vienen desde hace muchos años, muchos siglos. Era la manera o es la manera de subsistir los estados. Y también la capacidad legislativa, es decir, la capacidad de crear, de fomentar, de imponer legislaciones dentro de la sociedad que van a regular las conductas entre nosotros. Y bueno, los estados surgen, muchachos, con el tema de la violencia. Se impone la autoridad, impone estas normas, pero a través de lo que perdón, y Max Weber afirmaba que era la violencia legítima o el monopolio de la violencia. La violencia legítima que no es otra cosa que aquella que nosotros conocemos como las autoridades policiales, que es necesaria dentro de la sociedad, que en todo caso es lo que va a hacer cumplir, o mejor dicho, o tiene la obligación de hacer cumplir las leyes y, por supuesto, obligarnos a nosotros a tener o cierto comportamiento dentro de la sociedad que se acerque a los dispositivos legales. Fíjate que aquí también
Y no sé si lo comentamos en la clase anterior, el contrato social de Rousseau. Cuando nosotros hablamos del contrato social de Rousseau, él afirmaba que aun cuando existía este contrato, pues verdaderamente pensando que el hombre tenía libertades, verdaderamente no ocurría así, que el hombre siempre estaba atado, dominado a esa autoridad del Estado. Y, y el texto que él, cuando se le cuestionaba a Rousseau sobre este contrato social, y se le preguntaba qué sucedía si otras personas no querían adherirse a este contrato social. Y él respondía que a estas personas se les obligaba a ser libres. Rousseau afirmaba que el contrato social era necesario dentro de la sociedad porque permitía establecer las reglas de conducta. El principal contrato social que nosotros conocemos dentro de nuestra sociedad, de redundancia, pues es la Constitución Nacional. Ese es el principal contrato donde establece las reglas, la forma, cómo se va a desarrollar el Estado, los distintos poderes, la forma como se van a crear las instituciones, cómo se van a fomentar las leyes y, por supuesto, los derechos y las obligaciones de cada uno de nosotros. Sin embargo, uno de los cuestionamientos que se le hacían a Rousseau sobre el contrato social era que en el contrato social había obligaciones recíprocas. En un contrato que normalmente uno conoce, en un contrato de alquiler o un contrato de la compra de un vehículo o cualquier otra forma o naturaleza de un contrato, existen obligaciones recíprocas de las partes. Pero en el contrato social que refiere Rousseau, era más bien un contrato de adhesión, donde los individuos, donde la sociedad se adhería a la imposición que el Estado eh, pues obligaba a que los ciudadanos de manera tácita aceptaran o aceptaban esos dispositivos de carácter legal porque no existía esa reciprocidad por parte del Estado hacia los ciudadanos. Eh, entonces, pues verdaderamente el tema de la moral tiene una gran importancia dentro del estudio del derecho, toda vez de que evidentemente con la progresividad, más bien el desarrollo de la sociedad, pues evidentemente van a aparecer, van a aparecer nuevos dispositivos de carácter legal que mejoran las conductas de los ciudadanos, mejoran las sociedades, de manera de que éstas puedan vivir en armonía, puedan tener calidad de vida y puedan alcanzar el gobierno, el Estado pueda permitir darle a sus conciudadanos ese estado de bienestar que todos esperamos. Otra de las cosas que quería comentar sobre el tema de la moralidad era en el caso de la forma, inclusive cómo se hace la guerra. Existe a nivel internacional el derecho internacional humanitario, que son normas jurídicas que establecen la forma como pueden desarrollarse o cómo deben desarrollarse las guerras, las prohibiciones, en caso de que sociedades civiles se vean en el medio inmiscuidas en un conflicto armado, la manera como debe tratarse a los rehenes en un conflicto armado, eso hay un dispositivo y convenios o tratados internacionales que van a regular la forma como hacerse la guerra. Sin embargo, el tema de la guerra pues resulta de, digamos, transgrede estos dispositivos de carácter legal porque pues evidentemente la guerra va cargada de mucha violencia. Recordemos recientemente los conflictos más importantes que han ocurrido en los últimos años, Israel y la Franja de Gaza y Rusia y Ucrania. Vemos cómo se han violentado derechos humanos en estas sociedades, cómo se ha asesinado vilmente a personas inocentes que son víctimas de estos conflictos y se ha dejado a un lado el derecho internacional humanitario. No obstante, hay organismos internacionales y nosotros dentro de la sociedad lo vemos como temas de moralidad, la forma como se asesina, cómo se
se le causa daño a esta sociedad, a sus bienes. En la Franja de Gaza se estima que el 80% de las construcciones en esa sociedad están en el piso, han sido derrumbadas por explosivos, con mucha violencia. Y evidentemente, pues el derecho, y aquí ya vemos la importancia de Hans Kelsen cuando refería al tema jurídico, cómo impone esas reglas de conducta no solamente a nosotros de manera individual, dentro de las sociedades, de los países, sino que además, sino que procura mantener en raya quienes pretenden o han transgredido la norma. La Corte Penal Internacional es un organismo internacional de gran importancia, junto con la Fiscalía Penal Internacional, que establece ahí unos tipos penales que resultan interesantes a la hora de sancionar, castigar a aquellas personas que han violentado los derechos humanos en estas sociedades, en estas comunidades que le comentaba. Pero también hay una teoría que es de Emily Durkheim que habla sobre anomia y él refiere que existe este tema cuando hay dispositivos legales, pero estos no se cumplen o no se observan. eh, Considerado en algunos casos como la apatía de las autoridades para hacer cumplir la norma. Entonces, pues allí también nos encontramos que aun cuando existan los dispositivos de carácter legal, pues existe cierta apatía por parte de los funcionarios de exigir el cumplimiento de esos dispositivos de carácter legal. La sociedad siempre está en constante evolución, siempre está en constante desarrollo. No por nada, cuando terminó la Primera Guerra Mundial en los años 1918, se trató de crear allí la Sociedad de Naciones. Fue infructuosa esa oportunidad. Sin embargo, nace allí o se dio el primer inicio para que la sociedad internacional, la comunidad internacional más bien pueda unirse y crear organismos internacionales que vayan a proteger y a salvaguardar los derechos de nosotros, los seres humanos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en los años 45, 46, 48, 1946, 1948, allí sí se crea la Organización de las Naciones Unidas, luego de que murieron más de 30 millones de seres humanos luego de la Segunda Guerra Mundial. Y allí aparecieron dispositivos de carácter legal, se crean organismos internacionales que van a velar por los derechos humanos de las personas. ¿Por qué resulta esto importante hablar sobre la progresividad de los derechos humanos? Si nosotros hablamos de lo que era la moral, les decía hace un momento que en Venezuela hasta los años 40, 50 se le permitió a la mujer participar en la vida política del país. Bueno, esto es en esa lucha constante que se conquistan nuevas oportunidades para los seres humanos. Los derechos humanos, cuando se clasifican en distintas generaciones, por derechos políticos, civiles, económicos, culturales, eh, se ha hecho una clasificación generacional de estos derechos fundamentales. En la actualidad, inclusive, podemos hablar que hay derechos humanos de cuarta, quinta generación, y se habla del acceso a las tecnologías. Fíjate, fíjense más bien lo importante del tema del derecho y del tema de la moralidad o de lo moral. Se le ha permitido a las clases sociales más vulnerables tener acceso al Internet, tener acceso a la educación, porque es necesario brindarle a los niños, a los adolescentes, dentro de su iniciación, dentro de su formación inicial educativa, pues tener acceso esta ventana del Internet que de alguna u otra manera pues mejora su condición o su capacidad intelectual, su capacidad de conocimiento, la capacidad de investigación. Y eso se logra a través de los dispositivos legales que poco a poco aparecen dentro de la sociedad y que evidentemente pues han permitido el acceso a estos jóvenes, a estos espacios.
Pero no solo esto sería el tema positivo, también hay temas negativos en el caso cuando se habla de la prostitución infantil a través de las redes sociales, a través del internet, las imágenes de los niños y adolescentes en temas de pornografía. También aparecen dispositivos legales que evidentemente sancionan y castigan a estas personas que transgreden estos dispositivos legales o las imágenes. Hay una ley especial en Venezuela, la ley especial de delitos informáticos, que sanciona y castiga ciertos aspectos allí que tienen que ver con el acceso a Internet, el uso de las imágenes, de la fotografía, de los videos. Y tiene que ver con aspectos morales, pero ha trascendido estos aspectos morales, ha trascendido a la necesidad de crear dispositivos de carácter legal que regulen este comportamiento dentro de la sociedad. Y es necesario y aparecerán nuevos dispositivos de carácter legal que van acompañados de ese gran esfuerzo que hace la comunidad de procurarse para sí, pues, calidad de vida, brindarse calidad de vida. Bueno, quiero dejar la clase de hoy, voy a dejar la clase de hoy hasta aquí. Les invito a que revisen este tema de la moral y el derecho en la filosofía, pues evidentemente, como lo decíamos nosotros en las clases anteriores, pues juristas que comenzaron a investigar sobre esos temas, sobre estos temas, pues vieron, o nos han dado la oportunidad más bien de comprender el por qué existen ciertos dispositivos legales dentro de nuestra sociedad que regulan el comportamiento de los individuos. Mira, un tema que quisiera comentarlo también sobre aspectos de moralidad y derecho. Es común, es costumbre que en nuestras sociedades, cuando se va a hacer una compraventa de un vehículo o una casa o o cualquier otra negociación o transacción de carácter mercantil que quieran documentar, que quieran expresar en el documento, se cree que por costumbre es quien compra que va o que tiene la obligación de pagar los aranceles en las notarías, en los registros. Sin embargo, son los dispositivos legales, específicamente en el Código Civil, artículo 1200 y algo del Código Civil, donde establece la obligación para el comprador de pagar estos aranceles. Los gastos de aranceles del registro de notaría corren por cuenta del comprador, la solvencia administrativa corre por cuenta del vendedor. Eso está establecido en la ley. Sin embargo, el usuario en común en la calle eh, cree que eso es un tema por costumbre, cree que es un tema de buena fe, cree que es un tema que va recargado a lo mejor allí de aspectos de moralidad, ¿no? Eh, y que, bueno, quería comentar en la clase de hoy. Que tengan una feliz tarde.